Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Les doy las gracias por estar con nosotros, porque además nosotros tenemos un tema muy importante relacionado siempre con la primera infancia. El tema que vamos a tratar hoy es una ciudad saludable y segura que contribuye a un adecuado desarrollo infantil. Esto está relacionado a que los niños, las familias, la comunidad entera se debe apropiar de la ciudad para darle vida, para que realmente pueda ser una ciudad saludable, tranquila, donde realmente se desarrolle una comunidad. Y para hablar de este tema está con nosotros Irene Quintans, arquitecta urbanista, fundadora y directora de la red OCARA, y también consultora externa de la Fundación Bernard Van Leer. Con ella vamos a hablar de este tema muy importante, sobre todo porque ya se ha perdido un poquito ese tema de que la ciudad es mía. Pareciera que no lo es, pero realmente nos pertenece y es nuestra obligación, nuestro deber, nuestro derecho de hacer un disfrute pleno de estos espacios. Nosotros vamos a transmitir por nuestra multiplataforma de comunicación, por Salgalú TV, inversionelinfancia.net y en nuestras diferentes redes de Facebook y también, como ya los hemos venido haciendo, por BES Cable en los diferentes distritos y ciudades que llega esta línea. Y bueno, a todos ustedes les agradecemos por estar con nosotros, siempre recordándoles que también estará con nosotros Diana Faichín con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Y ahora sí, nos vamos directo a nuestra entrevista en breve. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Y bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. La verdad es que hoy día tenemos un tema muy especial. Bueno, yo siempre digo eso porque realmente todos los temas y los trabajos que venimos haciendo están relacionados con un objetivo central, que es favorecer a nuestra primera infancia, favorecer a las familias, y los temas que venimos tratando, como es medio ambiente, inclusión, son temas importantes para lograr el objetivo final, que es tener una mejor condición de vida. Y es por esto que hoy día el tema que vamos a tratar está relacionado con una ciudad saludable y segura que contribuye a un adecuado desarrollo infantil. Y como les dije, está con nosotros Irene Quintans, quien es arquitecta urbanista, realmente tiene una experiencia y unos estudios vastos relacionados con el tema, ha trabajado en diferentes municipios, y una de las razones por las cuales se encuentra acá también, y es muy importante, que es fundadora y directora de la red OCARA. Trabaja en América Latina como consultora también de Bernard Van Leer para proyectos muy importantes. Te agradecemos mucho que estés acá. Sé del tiempo bastante difícil, hemos peleado para que estés con nosotros, pero realmente lo que queremos saber es tu visita es muy importante porque nos vas a dar luces de la importancia de una ciudad saludable para nuestros niños. ¿Por qué tanto empeño en trabajar en una ciudad saludable? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por invitarme para estar aquí. Hay estudios que vienen de Harvard, de gente que estudia mucho para este tema de la pediatría, a través de la neurociencia y otras ciencias,
Y esos estudios nos indican que la época más crítica para el desarrollo de la persona es desde el nacimiento hasta el año de vida. Y en estos 12 meses se produce todo el desarrollo de la base del cerebro. Y entonces ellos mismos ponen un ejemplo que es, si usted quiere hacer una casa, tiene que hacer unas fundaciones fuertes para asegurar la casa. Y si en ese desarrollo cerebral que hay de 0 a 1 año no se construye bien la base, después el cerebro de la persona, no solo del niño, sino hasta cuando es adulto, va a tener una serie de problemas. Entonces, en este primer año, a veces las personas piensan que el niño solo empieza a aprender o desarrollarse plenamente a partir de los 6 meses o el año. No, eso es desde que nace, incluso desde los últimos meses del embarazo. ¿No? Sí. Y en ese primer año se desarrollan las habilidades motoras, sensoriales, cognitivas. Es el momento más crítico. ¿Y qué puede pasar? Que hay impactos. Entonces ellos llaman los factores de riesgo. Cuantos más factores de riesgo el niño recibe, va a tener más comprometidos principalmente en ese año. ¿Y qué es un factor de riesgo? Pues diferentes impactos que puede haber. Una mamá soltera, o una mamá que sufre violencia, o una familia pobre, o una familia que vive en una región muy hostil o violenta, en fin, o una zona con pobreza. Entonces todo eso va a impactar directamente en la familia, cómo es la mamá, cómo es el papá, cómo cuidan a su hijo, cómo consiguen cuidarlo, cómo no, y todo el emocional y el desarrollo del niño. Realmente es un tema muy importante porque nosotros siempre hemos considerado, o tradicionalmente se ha considerado, de que el niño realmente recibe poco a poco, aprende lo que puede, pero nunca nos hemos puesto a pensar, o por lo menos en las últimas investigaciones que nos señalan, de la importancia de los estímulos que puede recibir un niño. Y cuanto mejor es el ambiente, mejor el acondicionamiento que se tiene, el resultado va a ser mucho mejor. Y nos olvidamos pues de este proceso de desarrollo que no solamente incluye el medio ambiente, sino una buena salud, una buena alimentación, una recreación. Y yo sé que vienes trabajando en forma muy importante con adecuar al niño en un medio ambiente, en la calle, que se apropie de la calle, que la pista, que la vereda, que el parque sea suyo. Pero ese es un tema bastante difícil, especialmente en estos momentos en que el país está medio convulsionado y donde realmente llegar a un parque no es muy fácil, caminar por las calles no es muy fácil. ¿Cómo podríamos adecuar una situación de un ambiente favorable para lograr exactamente lo que todos queremos? Un lugar propio para que el niño pueda desarrollar bien. Bueno, en realidad, además de los problemas que hay en Perú, es un problema universal, internacional, que es el tema de las ciudades, que hoy en día corresponden con un padrón que es que las ciudades están con demasiados automóviles, las ciudades se están volviendo cada vez más hostiles, es más difícil para todo el mundo convivir en ellas, y de hecho han salido estudios que muestran cómo la hostilidad urbana impacta en la salud mental de las personas. Y ahí nos viene con el niño. Si la ciudad es muy hostil, impacta mucho en los padres o los cuidadores, están con mucho estrés, están nerviosos, están carentes, todo eso va a impactar en el niño y cómo va a ser la educación y el trato y el cariño con el niño. Pero decíamos que las ciudades hoy en día, el espacio urbano está tomada por los automóviles. Es muy difícil. Y cuando hay una iniciativa que pretende invertir esta situación, es decir, redistribuir, repartir mejor el espacio urbano, que es de todos, pues ahí las personas se enfadan. Hay problemas. Hay problemas. Y eso pasa en Lima, pasa en Perú, pasa en las mejores familias, que se dice. Pasa en Europa, pasa en Estados Unidos o en América Latina. Le pongo un ejemplo. Nueva York sufrió una serie de transformaciones en los últimos años y está considerada como un lugar, bueno, pues que la ciudad está increíble, o sea, para caminar, para andar de bicicleta, en fin. Y sin embargo, tiene las posibilidades, ¿no? Es un proceso que tuvo como 5 o 6 años de luchas feas, porque las personas que tienen autos se sienten atacadas de que se le elimina un privilegio. Y no es un privilegio, el espacio urbano es de todo el mundo. Claro. Y además es una cosa muy que excluye, o sea, no es equitativo socialmente. Si usted no tiene auto, usted no tiene derecho a usar el espacio público, porque vean, las grandes metrópolis, de los viajes que hay en las ciudades, aproximadamente el 30%, hablo de las ciudades grandes, cierto, son de automóvil.
y 70% son otros medios de transporte, que puede ser transporte público o bicicleta o a pie. Sin embargo, el 80 o el 90% del espacio urbano, es decir, casi todo, ¿para quién es? Para el automóvil. Para las máquinas, ¿no? Claro, pero para el automóvil particular, porque el transporte público tiene un papel más social. Que sí, es funcional, social y porque tiene un transporte mucho mayor que el carro que se utiliza para una sola persona. Y que un carro ocupa un espacio urbano muy grande, porque es el espacio del carro más el espacio que necesita delante y detrás para moverse. Entonces, esa es una situación que está en todas partes. Pero en los últimos años, pocos años voy a decir, pues las ciudades están queriendo ir a una tendencia de recuperar, ¿no? Lo le llaman humanizar la ciudad. Y humanizar la ciudad empieza por distribuir mejor el espacio urbano. Y para ello hay que darle más espacio a los que tienen menos espacio, que son los peatones y otros medios de transporte. Y entonces las personas de los automóviles pues lo entienden como un ataque a ellos. Sí, porque ahí tendría que haber un control del parque automotor para saber cuántos pueden entrar. En muchos países ya hay ese control, me pareciera, ¿no? Cuántos autos pueden entrar urbanos en los lugares y realmente es todo un problema, ¿no? Sí, usted está hablando del uso del automóvil, pero además está el espacio urbano, cómo está distribuido. Porque si usted tiene la ciudad que el 80-90% del espacio, disculpe, por coches, es para los coches, y además le quiere decir al dueño del coche que no puede entrar, sin embargo el espacio está para ello. Y lo más importante, ¿hay alternativas? ¿Pero hay ciudades que lo han logrado? Claro, todas. ¿Hay alternativas para usar menos el coche para trayectos cortos? O hay que tener alternativas de transporte. Entonces usted no puede minimizar el uso del automóvil si no garantiza una mejor opción de transporte público o infraestructura de peatones o de bicicletas. Eso está pasando desde hace años en muchas ciudades del mundo. Algunas ya están más avanzadas, otras están empezando, pero en todas ha pasado lo mismo. Al principio es muy difícil ese proceso. Todo el mundo se molesta. ¿Y cómo se podría lograr, por ejemplo, en una ciudad de Lima que es... yo adoro mi ciudad, pero es caótica, o sea, hay que reconocerla, es caótica. Cuando uno quiere ir a un lugar, tiene que planificar hora y media para mudarse de un lugar a otro. No necesariamente tenemos líneas rectas que nos puedan apoyar y ayudar para direccionarnos. ¿Cómo podemos recuperar un espacio tan caótico como es Lima y que realmente lo necesitamos? Porque los niños viven encerrados en los edificios. El temor de las mamás de mandarlos a un parque, si no hay dos adultos para ver un niño, va a ser muy difícil que una mamá diga no, que vaya. Realmente es todo un complejo, pero dentro de los 1000 trabajos que han venido desarrollando y las investigaciones que tienes, ¿cómo podríamos desarrollar poniéndonos a nosotros como ejemplo, ¿no? Bueno, creo que usted está hablando de dos temas. Uno es la movilidad, lo que es moverse por la ciudad. Y ahora estamos pensando, por ejemplo, en papá y la mamá cuando van a trabajar. Cierto. O cuando el niño tiene que ir al colegio también. En todas las ciudades que se ha ido cambiando, la solución mágica empieza por ofrecer alternativas de transporte sostenibles y saludables, que es la movilidad activa y transporte público. Y seguras, ¿no? Claro, seguras. Es decir, alternativas que las personas se sientan cómodas y que quieran utilizar el servicio. Porque, ¿no? de hecho, hay mucha gente que se mueve de automóvil y dice, si yo tuviese una alternativa, una opción buena, la usaría. Y, de hecho, por ejemplo, en Europa, el índice de motorización es más alto que aquí, pero se usa menos el coche. ¿Por qué? Porque las opciones de transporte público y de peatones son mejores. Eso por un lado. Usted habla de los espacios urbanos, claro. Ese ambiente urbano que está colonizado por los automóviles, congestionado, todo eso crea un ambiente hostil, contaminado también, porque la contaminación del aire también influye. Y cuando las personas se mueven de automóvil siempre, ¿qué pasa? No están en las calles. Cuando no están en las calles están más vacías. Y por otro lado, estamos planificando las ciudades como monofuncionales. ¿Son todas residenciales o son todas comerciales o ponemos un centro comercial? Y lo más sano, que es lo que se sabe ya, es que esté mezclado. Entonces, una calle que tiene viviendas, que tiene tiendecitas y que además tiene un parque y tiene elementos para sentarse, bancos, eso da vida. Entonces se garantiza que siempre esté ocupado el espacio público. Y hay una periodista
urbanista, que ya no está viva, que se llama Jane Jacobs de Estados Unidos, que dice, lo que trae seguridad a la calle es ojos en la calle. Gente que está ahí. No cámaras de seguridad, sino ojos en la calle. Y ojos en la calle es que haya gente usando el espacio. Claro. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Si el espacio es hostil, no hay lugares que invitan a usarlos. Y además la ciudad está planeada y funciona de forma que todo el mundo se mueve en automóvil, nadie va por las calles y además ponemos aquí solo casas, el comercio todo en el centro comercial, todo así, y no mezclamos, van sumando factores de riesgo, como decíamos antes, y no es atractivo y no es seguro. Entonces, yo creo que lo primero que hay que garantizar para intentar que las mamás y los papás se sientan más cómodos con la idea de que su niño, no el niño solo, digo, que ellos vayan, es crear espacios de proximidad. ¿Y cómo podríamos desarrollar eso? Y un espacio de proximidad no es necesariamente que está cerca en metros o que está cerca que te lleva poco tiempo. Un espacio próximo es un espacio que además es caminar, seguro y saludable. Porque si usted tiene un espacio próximo, por ejemplo 200 metros, pero desde su casa hasta allí pues hay muchos obstáculos, hay mucha hostilidad, no está bien iluminado, no hay gente en la calle, no le resulta próximo. Claro. Entonces, mamás con bebés, que vamos a decir que es como el ciudadano más vulnerable en ese sentido, necesita proximidad. Proximidad. Es decir, es mejor hacer en muchos lugares, con calidad, claro, que no hacer uno muy grande y centralizado, porque va a ser difícil llegar hasta allí. Le estoy hablando de un parque, o de un centro cultural, o de un centro de salud. Es decir, como proximidad. Pequeños pueblitos, pequeños pueblitos donde está la municipalidad, el parque, la iglesia, el mercadito, las tiendas pequeñas. Sí. Y los niños haciendo uso de todo este espacio. Claro, porque los niños necesitan usar la ciudad toda, que eso es otra cosa, siempre pensamos, los niños, le hago un parque y ya está. No, los niños tienen que poder ser ciudadanos de toda la ciudad, de poder caminar con su mamá por la vereda tranquilo, de ir al mercadillo que usted dijo, de ir al parque. Entonces el parque es una cosa más que el niño necesita y que es fundamental para su desarrollo, pero hay que pensar un poco más de eso. En realidad sí, pero yo vuelvo a insistir la pregunta. ¿Cómo lo hacemos aquí en Lima? ¿Cómo podemos dar esa mirada y cómo podemos hacer cambiar esas mentalidades de que es verdad? Acá tenemos muchos edificios, ¿no? Han crecido, la ciudad sigue creciendo hacia arriba. En una última investigación que estuve leyendo, pues promedio por casa, por lo menos en San Isidro, que es la zona donde nosotros estamos en estos momentos, o en Miraflores, que también es otra zona que vemos, o en otras ciudades que siguen creciendo hacia arriba, por lo menos de 4 personas que están en la casa, 3 tienen auto. Y 3 que se mueven en ese auto. Entonces, ¿cómo convencerlos a ellos de que realmente es mucho más saludable que exista por lo menos un auto que distribuye? Lógicamente requiere de tiempo, de paciencia y que todos coordinen sus tiempos horarios y sus distancias. ¿Es eso factible de poder lograr en estas ciudades que crecen hacia arriba? Sí, la densidad residencial en sí misma no es el problema y de hecho es deseable que sea densas las ciudades, no muy densas, sino que haya una cosa... Término medio. Sí, un término medio, pero esa densidad tiene que estar mezclada con otras funciones, es lo que le decía, hay que mezclar funciones, es densidad residencial con otras opciones, comercio, equipamientos, todo mezclado. Le dije antes y insisto porque no es fácil para nadie y las ciudades que consideramos que son como ideales, imagínese una europea o una... Nunca fue así. De hecho, si usted mira 30, 40 años atrás, era terrible, o sea, era todo congestión de automóviles y la sociedad tuvo la conciencia, empezando con muchos problemas, que hubo batallas, guerras, en ese sentido, y muchas manifestaciones de que hacía falta mejorar la ciudad. Y es lo que le he comentado, mejorar el transporte público y las condiciones para el peatón es fundamental. Decir, usted no puede usar el automóvil es empezar la casa por el tejado. Tiene que darle alternativas, no solo de transporte público, sino también para el peatón. Tiene que consolidar una red peatonal, porque muchas veces pensamos, red peatonal, peatón es solo
la cebra o solo la vereda, no. Es todo por donde camina el peatón. A veces es un puente, a veces es un túnel, a veces es un callejón. Y aquí tenemos mucho de todo eso. Sí, entonces es una política pública seria y desde luego es a medio largo plazo. Es una cosa que se va a resolver en una gestión municipal. A medio largo plazo hay que mejorar el sistema de transporte público y la red de peatones. Y ahí, cuando usted va impactando en eso, puede decir, ahora voy a traer equipamientos de proximidad porque tengo cómo llegar hasta ellos de una forma segura. Sí, ese es el punto, ¿no? Porque realmente la realidad es que todos salimos de casa disparados, cada uno por su lado. Los niños que están en el medio también, porque viene el ómnibus escolar, porque tienen el transporte público, porque alguien los tiene que llevar, pero muchas veces desligado. Uno va, lo deja y se olvida, y de pronto no tenemos idea de cómo estas criaturas, vayan al colegio, van a regresar, o que la mamá, el papá o alguien tiene que hacer el mega trabajo para poder recogerlos, llevarlos, porque nos sentimos inseguros, eso es verdad. Y entonces realmente no es fácil. Además, hay otro tema que realmente es complicado. ¿Cómo este caos, ¿no? de tránsito, donde las ciudades se ven caóticas, donde no tenemos una esquinita para respirar, influye en el desarrollo del niño? El primer impacto que tiene en el niño es el estrés de la mamá o del papá. El estrés del cuidador es muy perjudicial para el niño, porque para que el niño se desarrolle bien necesita amor, afecto. Y una mamá y un papá que llegan estresados del trabajo no tienen esa paciencia, ese cariño, no porque no quieran a propósito, es que realmente es difícil porque están físicamente agotados, mentalmente agotados, toda la hostilidad de toda su rutina, de su ambiente urbano, todo. Cuando yo le digo mejorar el transporte público, ahí viene calidad de vida asociado, no solo porque usted va más cómodo o porque usted sabe optimizar su trayecto, sino porque el tiempo que usted no gasta en el transporte público es calidad de vida porque está en su casa. Entonces, si usted, por ejemplo, va en automóvil y le lleva 2 horas o 1 hora y media y está estresado porque no se mueve y está parado, y sin embargo si usted va en un transporte público que va segregado, que va rápido, y usted gana cada día media hora, usted ya ganó en una semana más de 2 horas que está en casa y usted no tenía. Usted está menos estresado, está un poco menos cansado y usted va a tener más disponibilidad para jugar con su hijo, para tratarlo con más cariño, todo más en positivo. Sí, eso es verdad. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema porque realmente ahora el punto que vamos a tratar es cómo influye el estrés, la falta de espacio, la falta de tiempo de los padres para estar con los hijos, y a veces, aunque no quieran, tal como se está mencionando en estos momentos, cuando el padre llega después de haber estado 2, 3 horas en el tránsito, lo único que quiere es reposar, tiene un nené que quiere jugar. Ese es el punto que vamos a hablar. Regresamos enseguida. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia.
bueno, quedamos con el tema en el aire y realmente hay algo que a veces me impacta un poco porque cuando se habla con las personas, cuando leemos documentos, hacemos un tipo de investigaciones, vemos que los adultos nunca pensamos en los niños, siempre pensamos que los niños no sienten, que ellos vienen desarrollándose. A Dios gracias ya se cambió del objeto de derecho al sujeto de derecho, pero no consideramos pues sus emociones, esa forma de ver la vida, nunca nos sentamos con ellos para saber qué piensan, qué no piensan, qué quieren, qué no quieren. Simplemente pensamos que ellos reciben lo mejor que nosotros le podemos dar y a veces lo mejor que le podemos dar es cansancio, es grito, es fastidio, porque realmente a veces la ciudad nos transforma en pequeños gritos, disculpen la palabra, que nos impide disfrutar aquella cosa tan bonita que tenemos en casa, que como es nuestro hijo, nuestros hijos, la familia, la esposa, hasta el perrito que nos viene a ladrar. Pero todo eso tiene una repercusión bastante grande. A mí me gustaría saber cómo es que daña o qué tipo de secuelas o consecuencias tiene un niño con familia estresada, altamente estresada. Bueno, eso pasa también incluso en Estados Unidos. Y entonces aconteció en Estados Unidos que se manejaba la palabra estrés y las personas que trabajaban con infancia intentaban decir esto que usted mismo está presentando aquí, que era malo para el niño. Y había gente que decía, es bueno tener un poco de estrés, así uno se hace fuerte para la vida. Y entonces la solución que ellos encontraron fue cambiar la palabra y dijeron, no, entonces miren, hay el estrés que puede ser positivo, que son situaciones que le hacen crecer y le hacen tornarse más seguro, y hay el estrés tóxico. Entonces le pusieron ese apellido al estrés, el estrés tóxico. Para diferenciarlo. Para diferenciarlo. Para decir, bueno, sí, a veces es bueno tener un poco de estrés, pero el estrés tóxico es malísimo para los niños. El estrés tóxico de los papás es el estrés que va a impactar directamente en el desarrollo del niño. Y como hablábamos antes, ya desde el nacimiento, incluso desde el embarazo, desde la gestación, el estrés tóxico es uno de los factores de riesgo mayores que más inciden en eso. De hecho, hay estudios que muestran que cuantos más factores de riesgo, incluimos el estrés tóxico, tenga el bebé en ese primer año de vida o en esa primera infancia, tercera, 3, por ahí, eso se le va a extender hasta la vida adulta y puede tener más enfermedades. Entonces, hay estudios que relacionan, tuvo tantos factores de riesgo en la infancia, va a tener más probabilidades de ser una persona con cáncer, o una persona con problemas de comportamiento, o incluso una persona con problemas de comportamiento criminal. Antisociales, ¿no? Antisociales. Entonces el estrés tóxico que un niño va recibiendo durante toda su infancia, incluso desde la gestación, eso va a impactar en toda su vida hasta cuando es adulto. Eso ya está estudiado. Entonces, a veces hay cosas que ya salen de yo creo que es bueno o no. A veces hay datos muy fuertes que muestran no. Y eso de diferenciar estrés de estrés tóxico me parece una solución muy inteligente. Porque cuando dices estrés tóxico... Y el estrés que no es tóxico, ¿cuál es el beneficio? Porque si no es tóxico, deberá tener algún beneficio. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, entonces no sé explicarle, pero hay gente que dice que es bueno para prepararse para la vida. No sé, a mí me pareciera que en vez del estrés hay la capacidad del aprendizaje de la resiliencia, que es un término mucho más interesante, ¿no? Claro. De cómo un niño frente a una situación X se endereza, sale adelante y se hace más fuerte, pero me cuesta pensar un poquito, relacionar el estrés, cualquier tipo de estrés, es la para hacerme fuerte. Sí, es la palabra. Hay un señor que es inglés, que se llama Tim Gill, que él trabaja este tema, el tema del riesgo y del riesgo positivo. Entonces él defiende de cómo para el niño crecer de una forma sana y generar resiliencia y enfrentarse a la vida con autonomía y con decisión, necesita vivir situaciones de riesgo controlado. Claro. Él dice riesgo controlado. Entonces ahí entran temas como los papás que quieren proteger en todo momento. Ya estamos en la situación extrema. Ahora estamos en la situación extrema. Eso no es muy positivo. También un niño en una caja de cristal cuando sale a la calle se rompe. Claro. Y no tiene autonomía y siempre va a depender de que papá o mamá me deje, incluso de adultos. Entonces, yo, como usted dice, cambiaría la palabra estrés como riesgo saludable. Bueno, lo vamos a cambiar definitivamente. No, pero que los niños, las situaciones para crecer, para amadurecer, no estamos hablando de la hostilidad urbana, de las familias estresadas, no es eso.
Es dejarle al niño situaciones de juego donde tenga un poco de libertad, donde pueda sentirse más autónomo, más seguro. Sí, eso es verdad. Realmente lo que se pretende, lo que se quiere, lo que se necesita es que el niño desarrolle una seguridad en el medio en el que se encuentra, incluyendo la resiliencia, porque a veces, por mucho que uno pretenda que tenga una vida sana, saludable, una ciudad saludable, perfecta, reconfortable, pero siempre va a existir una dosis de riesgo, pero esa dosis de riesgo depende de cómo los papás se encaminen al niño, ¿verdad? Sí. Ahí, vinculado con eso, me gustaría comentar aquí también de otro término que hay gente que dice los niños son los ciudadanos del mañana. Los niños no son los ciudadanos de mañana, son los ciudadanos de hoy. Los niños son los ciudadanos de hoy. Esa es una terminología que la compartimos. Sí, entonces eso tampoco cae del cielo así. Para que el niño se sienta ciudadano también, él tiene que vivir la ciudad, él tiene que caminar la ciudad, él tiene que saber que la ciudad es su casa. Claro. Y que él también va a estar protegido en su casa, que es la ciudad. Que hay normas que lo ayudan, ¿no? Para poder caminar en ese mundo. Y ¿no? también tiene que saber que si él sale a la calle no se va a poner malo porque el ambiente es tóxico, muy contaminado, o va a saber que va a tener espacios para estar bien. Y me gusta mucho siempre hablar de la palabra pausas urbanas. Tiene que haber pausas urbanas, principalmente para las mamás con bebés. Explícame qué es eso. Una pausa urbana es que la ciudad tenga momentos donde usted se pueda sentar, conversar, estar con alguien. Si usted tiene un bebé, pues que se pueda sentar para cambiarle el pañal o para alimentarlo o darle el pecho, simplemente sentarse o sin bebé. Pausas urbanas son lugares en la ciudad que usted puede pararse, descansar, y le estoy hablando quizás de un banco o quizás de un edificio que tiene algo ahí que usted se puede sentar o se puede parar. Y entonces, ¿qué pasa? Con esto de la seguridad y la protección nos encontramos con una arquitectura muy agresiva, que tiene rejas, verjas, cámaras de seguridad, policía. Y nada para apoyarse. Y entonces el mensaje que le lanzamos al niño es como muy agresivo. La propia arquitectura es como muy agresivo. Y piense que un niño con esa altura pequeña lo percibe todo mucho más. Entonces, cuando hablamos de una ciudad segura y saludable, es que el niño tiene que sentir que la ciudad también lo cuida. La ciudad tiene que cuidar a sus habitantes. Sí, eso es fundamental. Tiene que cuidar. Hay un detalle que a mí me gustaría mucho conversarlo. Sabemos que hay toda una responsabilidad compartida. Sabemos que la familia tiene que velar por sus niños. Sabemos que las autoridades tienen que velar por sus ciudadanos. Sabemos que los maestros tienen que velar por sus estudiantes, sus educandos. Pero ¿cómo conjugar todas estas responsabilidades en un patrón que realmente asegure una buena, sana y saludable convivencia en un lugar sano, saludable y que permita esta convivencia? Sí, bueno, todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde o que podemos. Cuando hablamos de ciudad, ya hay que pensar en la política pública urbana. Y la política pública urbana, infelizmente, muchas veces está condicionada por las gestiones de 4 años y cómo los gestores quieren garantizar su reelección. Y cuando hablamos de temas urbanos, las ciudades necesitan 5, 10, 15 años para tener cambios efectivos. Claro. Entonces, las políticas que de hecho impactan y mejoran a la ciudad para todos son de medio y largo plazo. Entonces se necesitan gestores que sean valientes a la hora de decir, yo quiero plantar lo mejor para los habitantes de la ciudad, que es a medio y largo plazo, y entonces la sociedad tiene que apoyar eso también. Y tiene que comprenderla, ¿no? Tiene que comprenderlo. A veces no es sencillo, pero también es papel de quien tiene que tomar la decisión, apoyarse en información, apoyarse en datos, hacerlos disponibles para todo el mundo y explicar por qué eso es lo mejor para sus hijos y para ellos. Y mi experiencia con eso es que en el momento que usted le presenta a alguien informaciones y le explica, oiga, esta rutina que usted tiene, que lo hace porque cree que es lo mejor para su hijo, esto le provoca esto, esto y esto, o no le da acceso a esto. Y sin embargo, si usted cambiase esto aquí, va a mejorar aquí y aquí. Entonces, mi experiencia es que los papás, mamás cuidadores o profesionales que trabajan con varios temas, en cuanto se informan, se les abre un poco la mente. Entonces yo creo que falta mucha información, porque todo el sistema está todo compinchado, ¿no?
con Sí, pinchado. es verdad. ¿Sabes? Ese tema del miedo, el miedo y la seguridad, a veces es una construcción que interesa. Claro que estamos en América Latina, hay mucha violencia, no digo que no, pero a veces hay situaciones urbanas, una zona urbana, que durante el día, en horas que las mamás están con los niños, fuera los niños, que se podría usar la ciudad, se podría usar y se podría incentivar un uso mayor pues, con medidas muy sencillas, pero ahí viene el sistema que dice, me interesa más que usted tenga miedo de estar en lugares gratuitos y me interesa más que usted se sienta seguro en lugares donde usted es un cliente y usted es un consumidor. Por ejemplo, un centro comercial, Claro. usted va a consumir. Claro. Entonces también, y eso no solo en Perú, sino yo creo que en América Latina hay mucho eso, de que hay un interés para que usted se sienta más seguro en lugares donde gasta dinero. Sí, esa es una línea, pero También. por otro lado, a mí me pareciera que sería muy interesante, por ejemplo, que familias normales, comunes y corrientes como yo, podamos entender que si podemos ofrecerle a nuestra familia, a nuestros hijos, inclusive a nuestras mascotas, un lugar saludable, yo creo que los ciudadanos que ahora pues no necesariamente son personas de bien, podrían ser personas de bien, porque nadie da lo que no conoce, nadie da lo que no tiene y no ha recibido. Y es por eso que hay toda una crítica y un cuestionamiento de qué se les debe ofrecer a los niños para garantizar un futuro con oportunidades, con calidad, con profesionalidad y que salgan adelante, porque yo no conozco a ningún papá que no quiera eso para sus hijos. Pero también estamos dentro de las temáticas que estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo influye la situación de la mamá con relación a su niño y con la forma como la mamá ha crecido y cómo eso influye en el desarrollo del niño? Ese es un concepto bastante interesante que me gustaría que lo desarrolles, por favor. Sí, he conocido un estudio hace poco en el que muestran que en el desarrollo del niño impacta más las dificultades que ha tenido su mamá durante su vida que no tanto el lugar donde vive el niño. Y es como un poco que nos llama la atención, ¿no? ¿Cómo es eso? Y lo que hablábamos antes del cuidado y del estrés tóxico, tiene sentido. Si la mamá ha tenido una vida difícil, ha crecido en un lugar difícil, ella va a tener menos capacidad y menos paciencia y menos conocimiento, disponibilidad también, ¿no? de darle más afecto, cariño y una forma de cuidado correcto a su hijo, que no se hubiese tenido una vida más fácil. Creo que hay todo un proceso de aprendizaje también. Sí. Entonces es un ciclo, ¿no? Es un ciclo de historia, es un círculo que realmente dando pautas interesantes de una sana convivencia, dando pautas interesantes de los políticos que se interesen un cambio social, podría mejorar iniciando en un cambio de mentalidad de cómo lograr estos espacios de transitibilidad para que la familia pueda lograr un desarrollo mejor, porque realmente hay que señalar eso, o sea, asumir la responsabilidad que nos compete a cada quien. Incluso los políticos o los gestores pueden pensar desde una forma que más les interesa a ellos, que es las inversiones, ¿no? La mejor forma de apostar por la sociedad es invertir en primera infancia. Eso está totalmente demostrado, que cuanto más dinero se invierte en la primera infancia, después la sociedad va a traer más de vuelta. Pero es a plazo largo, que ese es el punto. Pero, y exactamente igual que hablábamos de los sistemas de movilidad de la ciudad, usted quiere cambiar el modelo de ciudad hacia una ciudad más humanizada, más amable, menos hostil, más acogedora con la familia, con los niños y con todos, es medio-largo plazo. Y desde luego tiene que entrar en varias áreas, no solo uno. Tiene que ofrecer una movilidad mejor para todos, más saludable y más justa y con más opciones. Y parejo a eso va a venir la red de equipamientos de espacios públicos. Pero es que si usted no tiene pacificado el tránsito, ¿cómo va a hacer una red de lugares de proximidad, de pequeños parques, si tiene una jauría de automóviles en el medio? Sí, es bien difícil. Entonces, tiene que calmar el tráfico, ofrecer alternativas. Y lo que comentábamos antes, cuantos más equipamientos de proximidad, mejor, que muchos centralizados. Entonces, si usted conjuga una movilidad mejor y ofrece equipamientos y espacios verdes y espacios de convivencia, eso naturalmente va a hacer que los espacios se usen más y las personas salgan más a la ciudad y haya más convivencia y
y eso va a traer más seguridad a la ciudad también. Sí, es verdad. Acá, por ejemplo, en algunas ciudades, algún fin de semana, hay ciertos espacios que se cierran para que las familias puedan utilizar de estos espacios. Al inicio, la gente un poco que reclamaba decía, pero ¿por qué estamos cerrando los espacios si la gente no la está utilizando? Eso fue un inicio. Pero ahora es como parte del día a día de que creo que son los domingos, donde la gente sale con sus bicicletas, los niños salen con sus patinetas, las mamás como que relajan un poco porque saben que el niño puede atravesar esa pista no lo atropellan, sin ningún peligro. Inclusive las mascotas salen a pasear tranquilamente, pero ha tomado tiempo, ha costado, claro. Y justamente una de las razones por las cuales igual se ha impuesto este espacio es porque se va a utilizar ese espacio, y ahora está siendo beneficiado. ¿Cómo eso repercute inclusive en la unidad familiar? Sí, vea que incluso en América Latina tenemos la experiencia de Bogotá, que ya hace eso, le llaman ciclovía. Allí en Bogotá se llama ciclovía a eso de cerrar grandes ejes, grandes avenidas. Aquí también. De nuevo el lenguaje es peligroso. Las vías se cierran a los coches, pero se abren a las personas. A mí me gusta más decir que las vías se abren a las personas, sino que se cierran, ¿no? Tenemos la experiencia de Bogotá aquí muy próxima, que ya tiene décadas eso. Cierto. Y en otros países pues está comenzando. ¿no? De hecho, hay una entidad que se llama Asociación Latinoamericana, no, Asociación de las Américas de las Ciclovías, es decir, es una cosa que está consolidándose. Sin embargo, complementario a eso, hay otra experiencia muy interesante que son las calles de juego. Las calles de juego es eso mismo que usted ha dicho, pero en calles menores y que son organizados por los vecinos. Los vecinos de la calle se ponen de acuerdo, depende de la ciudad, va a tener una regulamentación municipal o no para hacer eso. Y ha salido un estudio en Inglaterra, la semana pasada, han salido varios al mismo tiempo, sobre los impactos que eso trae en las familias y los niños. Primero, los vecinos que no se conocen porque están todos en esa calle, como usted ha dicho, relajados y tranquilos. Entonces se conocen entre ellos y entonces hay como esa red vecinal. Los propios vecinos dicen que se sienten más pertenecientes al barrio que antes, claro. Se sienten parte. Los niños, y han salido porcentajes, los niños que estaban en casa, en la televisión o dentro de casa, salen para afuera y con actividades con mucha energía, no es salen con bicicleta, cierto, con la pelota, con todo. Y descontraídos, totalmente descontraídos. Totalmente, les da mucha libertad, mucha libertad. Entonces, la solución ciclovía es fantástica, pero además, si usted lo complementa con acciones de barrio, y las acciones de barrio son proximidad. ¿Recuerda que hablábamos de proximidad, cierto, antes? Las calles de juego es una solución de proximidad, porque usted lo tiene delante de casa o muy cerca de casa. Y entonces puede salir con hijos muy pequeñitos y entre ellos se conocen, los niños todos. Entonces son soluciones muy baratas, porque lo único que usted tiene que hacer es como mucho comunicar al órgano de tránsito para que ponga unas placas o algo, poner una placa, algo que corte el paso a los automóviles y ya está. No tiene que hacer un presupuesto para hacer una infraestructura grande. Y probablemente usted va a tener muchos más beneficios con eso para el desarrollo de los niños de todas las edades, para reforzar la red vecinal, para reforzar el sentimiento de pertenecimiento a la ciudad, el sentimiento de ciudadanía, el sentimiento de querer cuidar su ciudad, que con un presupuesto para una obra que a lo mejor no impacta de esa forma. Sí, y es todo un problema porque realmente también habrá que influir en las autoridades, ¿no? En todas las personas que de alguna forma toman esa decisión como para decirles, miren, esto es lo más interesante, convencerlos que es lo mejor y que lógicamente probablemente en el periodo de gobierno que tiene X autoridad no la vaya a ver, el resultado se va a ver con las autoridades que vienen. A mí me gustaría, nos tenemos que ir a un corte pequeñito. A mí me gustaría, porque hay toda una propuesta que a mí me pareció muy interesante del discurso que manejas, Irene. Es muy importante para establecer cuáles son los puntos, inclusive presentar imágenes de cómo todo este desarrollo urbano que tienes
influye hasta en la forma de cargar a los bebés, en la forma de dirigirte a los bebés. Yo creo que vamos a regresar con ese tema aprovechando este espacio y además que hay que realmente aprovechar al máximo toda la investigación que tienes para poder darla a conocer porque es de nuestro interés aprender toda esa información. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno amigos, realmente este es un tema muy importante, especialmente porque nos está dando luces de cómo nosotros poder organizar estos espacios que de repente son nuestros y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que son nuestros, que podemos disfrutar de una vereda, que podemos disfrutar de un árbol y porque además tenemos responsabilidades de cuidar esos espacios. A veces pensamos que son nosotros los que tienen que cuidar, invadimos con los coches espacios que no deberían ser invadidos, pero también tenemos que, me gustaría ya concentrar con nuestra invitada Irene, porque ella es fundadora de la red Ocara, ¿no? ¿Qué es Red Ocara? Red Ocara surgió de una necesidad que era tener inspiraciones de proyectos que fuesen desarrollados en nuestra realidad urbana de América Latina. Los proyectos que se hacen en otros lugares del mundo, diferentes, nos pueden dar ideas, pero a veces pensamos que va a ser muy difícil aplicarlos en esta realidad. Entonces surgió de esa necesidad y la Red Ocara es como una biblioteca online, una biblioteca virtual que muestra proyectos que se desarrollan aquí cerca, en América Latina. En este momento hay 80 proyectos de 13 países de América Latina. Por supuesto también está Perú, Argentina, Colombia, Brasil. Eso es saludable para nosotros. Sí, está Perú y habrá más, porque iré incorporando todos los que voy conociendo. Entonces la Red Ocara es una red de proyectos de ciudad, arte, arquitectura, movilidad, espacio público, en los cuales los niños son participantes activos. Eso es muy importante porque realmente nosotros hemos estado conversando de algunas fotografías que vienes a través de una serie de investigaciones y trabajos que han venido realizando en diferentes partes del mundo, pero que son importantes porque aplicas algo que me parece interesante, cómo a través de una imagen
reflejas el sueño que ustedes tienen y que lo aplican en la red justamente para ofrecerle a aquel urbanista que va a desarrollar un trabajo que considere fundamentalmente al niño. Veamos en todo caso esta evolución que has tenido con las diferentes fotografías. Claro, son mínimas las que nos vas a mostrar porque yo he visto que son cientos de las que tienes ahí, para más o menos establecer pues cómo esta forma de involucrar al niño y que sea sobre todo considerado en los diferentes proyectos, ¿verdad? Bueno, estas imágenes que vamos a ver ahora, ellas no son exactamente proyectos que están incluidos en la red Zucara, pero sí que son imágenes que ilustran las realidades. Sí, veamos la primera, ¿no? Ajá. Sí, en las cuales los proyectos de red Zucara pues aparecen. Ahí tenemos la primera. Sí, la primera muestra lo que usted comentaba antes de cómo la ciudad es muy hostil y las familias no se sienten seguras para salir al espacio público, y entonces la solución es dejar a los niños dentro de casa. Encerrados. El problema no es solo que estén dentro de casa, sino que hacen dentro de casa. Normalmente están en la televisión o en la tecnología, en el tablet o en el teléfono, y entonces los niños se vuelven sedentarios, quizás si ellos no se alimentan bien, sedentarios y mala alimentación puede tener problemas muy graves como desarrollar diabetes infantil, otros problemas de salud. Entonces, el niño dentro de casa, esta foto, yo la veo y veo muchos problemas de salud y una pena de el niño no poder estar divirtiéndose fuera. De no utilizar el espacio que le corresponde. Sí. ¿No? Sí. Pasemos a la segunda imagen, por favor. En la segunda imagen tenemos algo muy interesante, ¿no? Sí, la segunda imagen ya es un ejemplo positivo. Esta específicamente es en la periferia de Sao Paulo, una región bastante vulnerable. Es un punto de transporte, están esperando el autobús. Y aquí vemos una familia que es una abuela, con una mamá, con una niña pequeña y una bebé que está en el regazo de la mamá. Y entonces vemos como esta infraestructura de transporte posibilita que una familia, y aquí vemos 4 miembros de la familia, no solo uno, necesita mucho espacio, puede plantearse hacer lo que tengan que hacer, pero pueden plantearse que tienen que ir a la ciudad, al transporte, sin estrés. Saben que van a poder llegar allí y esperar el autobús sentados, con los niños sentados, darle el pecho cuando sea necesario, porque la mamá con el bebé que veíamos antes necesita esto. Claro, necesita sombra, necesita sentarse, necesita poder alimentar al bebé. Entonces aquí la infraestructura de transporte, que es el punto de autobús, pues le está dando esa comodidad, ese confort a la familia. A la familia, a un grupo bastante interesante, ¿no? Y a otros... Y las otras personas que están allí también, claro. Exacto. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, esto... Este es un conflicto. Esto todos los días en Lima y en muchos lugares. Es verdad, es verdad. Nosotros que somos peatones también la vivimos todos los días. Fíjense que aquí hay un puente peatonal en la foto, ¿lo está viendo? Sí, el asunto es... Hay un puente peatonal. ¿Por qué no se utiliza? Entonces el problema es que aquí la solución fácil ha sido... En vez de adecuar la vía para que todos lo puedan usar, es decir, el automóvil tenga su espacio y el peatón también tenga su espacio para atravesar con seguridad, se ha optado por darle la prioridad absoluta al automóvil y el peatón es el que tiene que desplazarse, hacer más recorrido. A veces los puentes tienen escaleras y ni siquiera las personas con problemas pueden subir. Y a veces las escaleras no son amables, ¿no? Sí. Entonces, en este caso es una foto muy ilustrativa de cómo las ciudades priorizan y le dan el espacio y ponen en primer lugar el automóvil particular. Y en este caso la mamá, pues... Arriesga realmente la vida con su niña para poder cruzar una vía que realmente... Porque además no hay cebra, no hay nada que le pueda permitir cruzar con relativa tranquilidad. Porque ya hay puente peatonal. Sí, y mucha gente culparía a la mamá, pero es que es todo el conjunto, es las opciones que el sistema urbano ofrece a la mamá. Y las opciones que le ofrece a la mamá no son justas, porque le está dando más opciones al automóvil, no a la mamá. Sí, es verdad, y muchas veces aquí, cuando hemos visto los diferentes medios de comunicación haciendo las encuestas, señora, ¿por qué usted utiliza esta vía? ¿Qué sé yo? La respuesta es clásica, no, mire, el tiempo que yo voy a perder en ir a este lugar, mi hija va a entrar al colegio o es una fiestecita o lo que sea, entonces la señora tiene que gastar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos más, subir las escaleras, correr, atravesar esa pista para volver y seguir su camino.
Realmente es toda una problemática que nos da que pensar ahora que estamos tratando este tema. Veamos la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos una imagen interesante. Bueno, esta imagen ilustra lo que hablábamos antes de los momentos de pausa. Este es un buen momento, Este ¿no? es un momento de pausa. Esto no es un parque urbano, no es una plaza, es simplemente en una vereda. Es una vía, ¿no? Es una vía normal. Hay actividad comercial, eso es bueno porque ocasiona que haya mucha gente moviéndose por la ciudad. Y simplemente hay un banquito con un árbol que le da sombra. Y eso facilita que las personas se sienten bien para estar allí. Cierto. Entonces vea que tiene pues una persona mayor sentado allí. Después tiene una mamá con su hijo pequeño y tiene una cuarta persona que casi no se ve una mano allí a la Sí. derecha que está saludando a la mamá y saludando al niño. Y entonces es una imagen que desde luego no refleja estrés tóxico, refleja una situación Es como una comunidad. de sociabilidad. ¿No? Hace Es sociabilidad. eso, ¿no? Es un espacio que no fue diseñado con mucho presupuesto o con mucha intencionalidad. Pues él posibilita momentos de convivencia y sociabilidad en la ciudad. Y en un entorno bastante sencillo, simple, donde los carros también atraviesan. Claro, no ¿verdad? es un entorno ideal. Sin embargo, la situación yo creo Se que ha es... convertido en algo agradable. Entonces, a veces, lo que hablábamos antes de la proximidad, con pequeñas opciones, pequeñas intervenciones próximas o distribuidas por la ciudad, pues usted va a conseguir más de eso. Sí, Tenemos ahí. y apropiarse del espacio. Yo creo que aquí el tema es apropiarse del espacio y disfrutarlo, que es lo que realmente la mayoría no lo hacemos. Sí, y no honestamente, sentirse ¿no? expulsado del espacio todo el tiempo. Pareciera que no es nuestro, ¿no? Sí. Veamos la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos dos fotos bien interesantes y hay que explicarla, ¿no? Sí, bueno, esto está hecho hace poco en Bogotá y esto se llama urbanismo táctico. Y tenemos que decir... ¿Qué significa? Sí, tenemos que decir que está como de moda y eso es excelente que esté de moda. Urbanismo táctico es experimentar soluciones urbanas que no son fijas, son temporales. Usted puede ver aquí que hay unos conos y hay pintura en el suelo. Eso ha costado muy poco dinero y eso usted lo ha hecho y mañana ya no está. Lo puede desmontar. Entonces, urbanismo táctico es montar temporalmente soluciones urbanas para que usted las pueda experimentar y pueda pensar, ¿me gusta? ¿No me gusta? ¿Le gusta? Aplicarla. Aplicarla, pero ya y consolidarla con elementos ya Un poco más definitivos y más sí, estables, y temporales. ¿No Sí. le gusta? O lo eliminamos o vamos a probarlo de una forma que se adecue más a lo que le gusta. Que sea Lo va diversa, pero que probando. de repente puede dar resultado. Quizás en esas dimensiones no sea lo más recomendable, pero si le damos un vuelco, de repente es mucho más saludable y todos pueden aprovechar el Sí, espacio, ¿no? si podemos volver a la foto para ver un Sí. momentito. Vamos a explicar un poco lo que es esa foto. Sí. Vemos una vía que tiene como dos carriles para automóviles y aquí con esta intervención simplemente han dejado un carril para automóviles y el otro carril se ha destinado a ampliar la vereda. Eso es la foto de que vemos a la derecha. En la foto que vemos a la izquierda vemos una cebra, no había cebra para atravesar ahí. Fíjese que hay niños con uniformes escolares, eso es un entorno escolar. Es un entorno escolar. Y entonces simplemente con esa intervención pues está mucho más seguro. Claro, los Es más escolares amigable. pueden pasar tranquilamente sin el temor de que un carro se los va a llevar de encuentro. Los escolares, ¿no? las mamás que acompañan a los niños cuando son pequeños, a veces la mamá lleva a su hijo al colegio y además lleva a otro hijo en el regazo. Es decir, son varias situaciones y esto le da seguridad a todo el mundo, a todos los usuarios de la vía. Porque además es un espacio para ser utilizado con seguridad. Sí, y además esas intervenciones consiguen reducir la velocidad de los automóviles. Que es importante realmente. Eso va a ¿no? minimizar el riesgo de impacto, el riesgo de atropellamiento y en caso de atropellamiento, con menos velocidad usted tiene muchas más posibilidades de salir ileso o salir menos grave. En realidad, bueno, ya terminamos las fotos. Esta ha sido una pequeña presentación de realmente cómo el ser humano puede utilizar esos espacios y en la medida de lo posible convertirla en propia, porque al fin y al cabo eso es lo que se quiere, ¿no? Que ese espacio rediseñado, que ese espacio investigado
tenga en cuenta al niño fundamentalmente, tenga en cuenta a la familia, que los vehículos aprendan, no los vehículos, sino los choferes, los conductores, aprendan de que ese espacio es de pertenencia a todos nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy importante. Yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Me gustaría, sí, un mensaje final para que todos comencemos a repensar en por qué es importante apropiarnos de nuestra ciudad. Es difícil resumir en una palabra. Realmente el mensaje que me gustaría transmitir es que no es fácil, pero es posible y el cambio va a ser muy beneficioso para todos. Como comentábamos antes, hacer ciudades mejores no son decisiones fáciles, pero desde luego los resultados compensan, vale mucho la pena. Y tenemos que apostar por ello. Sí, hay que apostar y la verdad es que cuando tengamos una ciudad instalada aquí en nuestra capital o en el Perú, en algún lugar, te vamos a volver a invitar, por favor, para hacer un paseo en esas ciudades y ver cómo realmente se puede aprovechar. Muchísimas gracias, Irene, por haber estado acá. Realmente nos has dado una luz muy importante. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, hemos estado con un tema muy importante relacionado pues con la primera infancia y cómo convertir una ciudad en una ciudad bastante agradable y que realmente se pueda utilizar. Yo creo que ese es un tema muy importante y es una necesidad de todos, porque no solamente hablamos de la ciudad, sino lo que involucra y tiene la ciudad, como sus parques, sus lugares de recreación, las propias veredas, que se puedan realmente utilizar, porque eso es muy importante. Y bueno, ahora sí pasamos a otro tema relacionado con las últimas informaciones relacionadas con la primera infancia. Y para traernos esta información está Diana Faichín del área de prensa dándonos estas últimas informaciones. Adelante, Diana. Muchísimas gracias, señora Coti. Muy buenos días. Bienvenidos a su pequeña edición de la Agencia de Noticias de la Infancia. Para empezar, tenemos que el 9 de agosto se desarrolló la 11ª sesión del programa de 0 a 3 años, un buen comienzo de vida. Esta sesión tuvo como título la comunicación en los niños pequeños. Esta sesión pues tuvo como conclusión que es importante desarrollar y estimular la comunicación tanto verbal como no verbal en los niños pequeños, además que esto pues favorece al vínculo con los padres. La expositora Carmen Salvador, quien es docente de educación inicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además es especialista en comunicación infantil, afirmó pues que la comunicación se debe desarrollar incluso desde antes que nazcan los niños, porque esto pues permite un mayor vínculo con los padres.
Entre otras noticias tenemos que el lunes 14 de agosto, tras 60 días de huelga de los docentes, pues se reiniciaron las clases. Esta medida, pues esta situación fue supervisada por la ministra de Educación, Marilu Martens, a fin de que pues todo se desarrolle con total normalidad. Bueno, además, pues el domingo la titular de Educación manifestó que la recuperación de clases pues será un tema que se debe dialogar también con los padres de familia. En este mismo sentido, pues tenemos que además, debido a las constantes huelgas que han ido realizando los docentes, pues desde ese lunes 14 de agosto, ya como lo había firmado, declarado el Ministerio de Educación, pues se procederían a los despidos y recortes de sueldos. Ante esto, pues los gobiernos regionales, pues al interior del país, pues serán los que se encargarán de ver estas medidas de recorte de sueldos y despidos. Asimismo, cabe aclarar que en regiones como Madre de Dios, Lambayeque y Arequipa, así como en Lima, miles de docentes aún siguen acatando la huelga. Entre otras noticias, tenemos que la Dirección Regional de Salud de la Región Constitucional del Callao ha realizado un informe sobre la obesidad en esa región, pues debido a que pues han manifestado su preocupación por esta situación, esta enfermedad crónica que viene aquejando a muchos de los pobladores, entre ellos a los niños. Según el informe de la DIRESA, más de 15.000 personas del Callao ya sufren de obesidad, entre ellos 85 niños. Pues esta es una situación preocupante, teniendo en cuenta pues que la obesidad es una enfermedad crónica que afecta a los riñones y al corazón. Y esto pues es debido a una mala alimentación y a una vida sedentaria. Para culminar, tenemos pues que la edición del blog 176 del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia ya está publicada. Aquí pues hacemos un balance de las políticas sociales dirigidas principalmente a la infancia. Aquí en la parte de la entrevista tenemos al padre Gastón Garatea, quien pues manifiesta su preocupación porque se establezcan políticas dirigidas especialmente a la primera infancia. En la parte de opinión tenemos a Gloria Helfer, quien es ex ministra de Educación y miembro del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia. Ella también manifiesta la importancia de las políticas sociales y políticas dirigidas especialmente a los niños. Además, pues hacemos un balance tanto de las políticas de salud como las políticas de educación. Bueno, estas han sido las noticias de la Agencia de Noticias de la Infancia. Adelante, señora. Gracias, Diana, con estas informaciones. Bueno, a ustedes también me toca agradecerles por haber estado con nosotros y realmente también quiero invitarles para el día de mañana, porque tenemos Salgalú Radio y donde vamos a entrevistar a la licenciada Elisa. Ella nos va a traer algunos nombres de algunos libros que ha escrito exactamente para la infancia, y también vamos a hablar sobre la importancia que representa el aprendizaje bilingüe, especialmente en esta edad de la primera infancia. Con ella vamos a conversar en Salgalú Radio, en Ronda por la Infancia. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Queremos agradecer a la Fundación Bernard Van Leer y también en esta oportunidad señalar que también estamos por Vez Cable en sus diferentes distritos y ciudades que tienen este tipo de conexiones. Gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana estaremos con otro tema importante, siempre velando por la salud, la integridad, la educación y la formación de nuestros niños. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.